Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un video súper especial y es que por primera vez en mi canal vamos a utilizar el famosísimo Chat GPT para tener una conversación con la inteligencia artificial acerca de libros y acerca de literatura. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablándole en español, bueno, escribiéndole en español, aunque preferentemente se le tendría que hacer en inglés, pero vamos a hacerlo en español. Y vamos a pedirle que nos recomiende un libro. Vamos a ver. Hola. Bueno, vamos a hacerlo gramaticalmente perfecto. Hola, ¿podrías recomendarme un libro? Listo. Vamos a ver qué nos responde. Hola, claro que sí. Estaré encantado de recomendarte un libro. ¿Hay algún género en particular que te gustaría explorar o un tema que te interese? A ver, vamos a ponerle ciencia ficción. Excelente elección. Si te gusta la ciencia ficción, te recomiendo Dune de Frank Herbert. Bueno, que es de las mejores novelas de ciencia ficción de todos los tiempos, así está considerada. Le tiró a lo seguro el chat GPT. Es una de las novelas de ciencia ficción más influyentes y populares de todos los tiempos y cuenta la historia de un joven aristócrata que lidera una revuelta contra un imperio galáctico en un planeta desértico llamado Arrakis, etcétera, etcétera, lo que demuestra su duradera influencia en la cultura popular. A ver, vamos a retar a la inteligencia artificial. Eh, Quisiera mejor algo. No, vamos a poner quisiera mejor un libro que combine este género con el terror. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Ok, es sorprendente, ¿eh? Sobre todo la primera vez que tú interactúas con esta inteligencia artificial, eh, te quedas con la boca abierta. Es sorprendente lo que los seres humanos hemos logrado. O sea, finalmente no es una entidad consciente, no, en el fondo no sabe lo que está diciendo, pero imita a veces muy bien la inteligencia humana. Me recomienda La Guerra de los Mundos. Tiene elementos de terror, ya que presenta la invasión de la Tierra por parte de extraterrestres, tono realista que aumenta la sensación de miedo y desesperación de los personajes. Creo que ChatGPT hasta ahorita ha captado a la perfección lo que le estoy preguntando. Bueno, ahora vamos a ponerle un reto más. ¿Qué obra es gramaticalmente más compleja? ¿Los Miserables o La Guerra y la Paz? Ambas obras, Los Miserables de Víctor Hugo y La Guerra y la Paz de León Tolstoy, son conocidas por su complejidad gramatical y su extensión. Sí, claro, por su extensión. Sin embargo, en términos de complejidad gramatical, La Guerra y la Paz es generalmente considerada más difícil de leer que Los Miserables. Esto se debe a que Tolstoy utiliza un estilo de escritura que combina largas oraciones con un lenguaje muy detallado y complejo. Ajá. Además, la obra contiene muchos personajes y tramas diferentes, lo que puede resultar confuso para algunos lectores. Por otro lado, Los Miserables tiene un lenguaje también y una estructura complejos, pero en general es considerado más accesible que La Guerra y la Paz. La novela de Hugo se centra en un conjunto más limitado de personajes y utiliza un lenguaje poético pero más sencillo. En resumen, ambas obras son gramaticalmente complejas, pero La Guerra y la Paz puede resultar más difícil de leer debido a su estilo de escritura y estructura. A ver, vamos a ponerle otro reto. Voy a ponerle la comparativa con una novela que con pocas dudas
es más compleja que cualquiera de estas dos. Vamos a ver qué me responde. Es gramaticalmente más compleja La Guerra y la Paz o el Ulises de James Joyce. Ok, para que no haya lugar a dudas, vamos a ponerle signos de interrogación. Y bueno, el Ulises de James Joyce es con pocas dudas más compleja que La Guerra y la Paz o más compleja gramaticalmente que Los Miserables. Eso prácticamente cualquiera podría estar de acuerdo. Es una obra sumamente experimental. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Tanto La Guerra y la Paz de León Tolstoy como Ulises de James Joyce son conocidas por su complejidad gramatical y su estilo de escritura innovador. Sin embargo, en general, Ulises se considera una obra más gramaticalmente compleja que La Guerra y la Paz. Ulises utiliza una técnica narrativa experimental conocida como la corriente de conciencia, en la que el autor presenta los pensamientos y percepciones de los personajes de una manera no lineal y fragmentaria. Esa técnica implica el uso de una gramática y sintaxis muy elaboradas y experimentales que a menudo desafían las convenciones del lenguaje. Ok, La Guerra y la Paz también complejo, pero en general se adhiere a las convenciones gramaticales y sintácticas más tradicionales del lenguaje. En resumen, las dos son complejas, pero Ulises es más difícil de leer porque es experimental y con sintaxis y gramática más elaboradas y desafiantes. Hasta ahorita va muy bien. A ver, vamos a preguntarle algo un poquito más fácil ahora. Ahora vamos a lo más fácil. Le vamos a preguntar a la inteligencia artificial simplemente acerca de la extensión de La Guerra y la Paz y Los Miserables. ¿Qué obra es más extensa? ¿Los Miserables o La Guerra y la Paz? Eso creo que todos nos lo hemos preguntado alguna vez. La Guerra y la Paz es generalmente considerada más extensa que Los Miserables. Bueno, eso está bien porque pues también la edición cuenta. La Guerra y la Paz tiene una longitud alrededor de 1200 páginas en su versión original en ruso, 1200 páginas, mientras que Los Miserables tiene un... A ver, déjenme apagar esto porque me están interrumpiendo. Ok. La Guerra y la Paz tiene una longitud de 1200 páginas, Los Miserables 1500. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ambas obras están disponibles en diferentes ediciones y traducciones, lo que puede afectar su longitud y número de páginas. A pesar de que Los Miserables es un poco más larga en términos de número de páginas, entonces aquí ya no estoy entendiendo porque dice que Los Miserables, que La Guerra y la Paz es generalmente más extensa que Los Miserables. Pero en su versión original en ruso, 1200 páginas, mientras que la versión original de Los Miserables, 1500. Y es un poco más larga en términos de número de páginas, Los Miserables. Ok, bueno, no nos está dando una respuesta satisfactoria. Esta es la primera, creo que la primera respuesta en la que hemos cachado a ChatGPT confundido sin darnos, o sea, no encontró la manera de darnos una manera objetiva de comparar la longitud de ambas obras. No es una respuesta fácil, es más difícil de lo que parece, porque finalmente, pues depende en mucho de la edición, pero por ejemplo podríamos preguntarle por el número de palabras de la edición original en ruso. Realmente fue una pregunta más difícil de lo que pudiera parecer. Ok, sí, o sea, sí tiene razón en haberse confundido la máquina. Fue una pregunta difícil, pero es bastante interesante de todos modos evaluar cómo la inteligencia artificial tiene sus limitaciones. Perfecto, ahora vamos con otra pregunta, que aquí tengo algunas preguntas apuntadas.
Eh, esta tal vez les guste. Stephen King puede ganar el premio Nobel. A ver, vamos a dejarle la pregunta nada más con el último signo. Aunque Stephen King es un escritor muy influyente y popular, es poco probable que gane el premio Nobel de Literatura. El premio Nobel, un poco, bueno, sí, la verdad es que es muy poco probable. El premio Nobel de Literatura es uno de los premios más prestigiosos del mundo. Se otorga a autores que han hecho contribución significativa a la literatura mundial y han demostrado un talento excepcional en su escritura. Aunque Stephen King es un autor muy exitoso y ha sido reconocido por su contribución al género de terror y sus habilidades como narrador, su estilo de escritura se considera más popular y comercial que literario. Ujú. Como narrador es un genio, pero esta parte es cierta. Su estilo de escritura, además, el premio Nobel tiende a otorgarse a escritores que han realizado importantes contribuciones literarias a lo largo de sus carreras y que han influenciado a otros escritores. Y en ese sentido, King no es considerado un candidato fuerte. Ujú. Híjole, esto es discutible, ¿eh? Aunque es posible que la Academia Sueca considere a King para el premio Nobel en algún momento, es poco probable que lo gane en el corto plazo debido a la naturaleza de su trabajo y su enfoque más popular y comercial de la escritura. Ok, de acuerdo en general, no en todo, pero es una buena respuesta. Vamos a preguntarle algo muy interesante ahora. ¿Puedes escribir un libro? Vamos a poner original. Como modelo de lenguaje tengo la capacidad de generar texto original a partir de las instrucciones que se me dan, pero no tengo la capacidad de escribir un libro en el sentido tradicional de la palabra. Dicho esto, sería posible que yo generara un libro completo utilizando técnicas de generación de texto en las que me darían parámetros y pautas específicas para crear una obra de cierta longitud y tema. Sin embargo, sería difícil para mí crear una obra de calidad literaria y emocionalmente satisfactoria, ya que no tengo la experiencia humana ni la perspectiva emocional que los escritores humanos tienen. En resumen, aunque como modelo de lenguaje puedo generar el texto original, no tengo la capacidad de escribir un libro tradicional, ya que no tengo la perspectiva emocional y la experiencia humana necesarias para crear una obra literaria satisfactoria. Vamos a probarlo. Escríbeme un cuento de hadas de tu propia invención. ¿Ven? Sí puede. Qué increíble es esta tecnología. Había una vez un pequeño pueblo en un reino lejano donde vivía una joven llamada Elara. Elara era una joven amable y generosa, pero siempre se sentía fuera de lugar en el pueblo. Ella anhelaba aventuras y sueños más allá de su pequeña aldea. Un día, mientras exploraba los bosques cercanos, a ver, espérenme porque ya me ganó. Eh, ajá, Mientras exploraba los bosques cercanos, el hada se encontró con un hada. El hada, impresionada por la bondad y el coraje del hada, decidió concederle un deseo. El hada, sin pensarlo dos veces, pidió que la llevara a un mundo mágico lleno de aventuras. El hada sonrió y asintió, luego le entregó a el hada un pequeño amuleto. Este amuleto te llevará al mundo mágico que deseas, dijo el hada, pero ten cuidado. No todo es lo que parece allí. El hada asintió con entusiasmo y se despidió del hada. Colocó el amuleto alrededor de su cuello y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, se encontraba en un bosque diferente, más hermoso que cualquier cosa que hubiera visto antes. Se nota la influencia del mago de Oz. Árboles gigantes, cascadas relucientes y prados dorados se extendían ante ella. Entonces el hada comenzó su aventura a lo largo de su camino, se encontró con hadas amables y valientes, ayudó a un joven príncipe a salvar su reino, por supuesto el romance tiene que estar presente en un cuento de hadas, y rescató a un unicornio mágico de un malvado cazador. A medida que pasaban los días, Dios mío, no soporto esto, a medida que pasaban los días, el hada se volvía más valiente y fuerte, pero también más sabia y amable. Finalmente, después de muchas aventuras, el hada se encontró con el hada nuevamente. Has sido valiente y generosa, dijo el hada. Te has ganado el derecho de regresar a casa con tu corazón lleno de aventuras y sabiduría. El hada sonrió, agradecida por todo lo que había experimentado, se despidió del hada y al colocar el amuleto alrededor de su cuello una vez más,
se encontró de vuelta en su pequeño pueblo, pero esta vez el ara se sintió en casa allí, sabiendo que había vivido aventuras mágicas y que tenía un corazón lleno de sabiduría y bondad. Me gustó, me gustó. Probablemente no sea el mejor cuento de hadas de todos los tiempos. Híjole, pero, mm, digo, quién sabe si tenga, habría que analizar qué tanto afecta al subconsciente una lectura así, pero está bien, es un buen relato en general. Perfecto. Ahora vamos a ver si puedo comercializar este relato. ¿Quién tiene los derechos de autor de este relato? Como modelo de lenguaje, el texto generado es propiedad de OpenAI, la organización que me creó y mantiene. Sin embargo, al ser un cuento de hadas de mi propia invención, no está basado en una obra preexistente ni infringe derechos de autor de terceros. Es importante tener en cuenta que si este cuento de hadas fuera escrito por un ser humano, el autor sería propietario de los derechos de autor, a menos que los hubiera vendido, transferido a otra persona o entidad. Los derechos de autor protegen la propiedad intelectual de una obra y permiten que el autor tenga control sobre la forma en que usa, se distribuye y se comercializa. Ok, vamos a ver. Hay posibilidad de que en realidad yo sea el dueño de los derechos de autor. Es poco probable que usted sea el dueño de los derechos de autor del cuento de hadas que ha generado, a menos que lo haya creado originalmente. Si usted me hubiera proporcionado la idea para el cuento o hubiera dictado los detalles específicos del mismo, entonces podría tener cierta reclamación sobre los derechos de autor. Sin embargo, si el cuento fue generado completamente por mí como modelo de lenguaje, entonces los derechos de autor pertenecerían a OpenAI como mi creador y propietario. Eh, es importante tener en cuenta que la propiedad intelectual y los derechos de autor son temas complejos y dependen de muchos factores, incluyendo la jurisdicción y las leyes aplicables. Bueno, señores, y señores, si pensaban hacerse millonarios poniendo a trabajar como como esclava a la inteligencia artificial, pues no es tan sencillo como eso, ¿eh? Vamos a ponerle una pregunta que pudiera ser muy difícil de captar aún para personas. Le voy a decir lo siguiente. Píntame un cordero, veamos si cae en la trampa. Lo siento, pero como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de pintar imágenes. Soy un programa de inteligencia artificial que utiliza texto para comunicarse. Si lo desea, puedo proporcionarle una descripción detallada de cómo se vería un cordero, pero no puedo proporcionarle una imagen visual. ¿Le gustaría que le proporcione una descripción detallada del aspecto de un cordero? Bueno, cayó completamente en la trampa. Tengo que confesar una cosa. Ya le había hecho esta pregunta y una de las preguntas, de las respuestas más sorprendentes que me ha dado ChatGPT es que sí le entendió, bueno, sí le entendió entre comillas. El caso es que inmediatamente se dio cuenta de que yo me estaba refiriendo al Principito y incluso sentí cierta ironía en su respuesta, pero lo captó, lo captó. A ver, vamos a, a volverlo a poner. Por favor, píntame un cordero. No, otra vez. Pero miren, o sea, fue creativo. Yo insistí y ahora, sin preguntarme, me dijo cómo es un cordero. Me lo describió. Muy bien, pues, híjole, esta tecnología, como pueden ver, no es perfecta, pero por sí misma es increíble, es impresionante a lo que hemos llegado. Yo recuerdo hace más o menos 30 años que platicaba en una computadora con un generador de lenguaje que tenía respuestas muy limitadas. Me parecieron extraordinarias las respuestas que me daba en ese entonces.
Y cuando no podía responder a una pregunta, él se disculpaba y decía, quizás mis sucesores en el futuro puedan responderte a esta pregunta que me estás planteando. Y pues llegó el momento en que pues ya se hizo posible. Estamos viviendo en el futuro. Esta tecnología, pues híjole, tiene muchas cosas que analizarse, pero no por el momento, porque el video se nos ha alargado y espero haberles dado una idea muy satisfactoria de, pues, lo que, cuando menos un esbozo, de una pequeña idea de lo que puede significar la aplicación de la inteligencia artificial en general y específicamente ChatGPT en el mundo de la literatura, en el mundo de los libros. Por ahorita me despido, no será el último video que haga acerca del tema. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Roberto, muchas gracias.